Son las 10. Empieza, de paseo por la historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar. En este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia, donde hoy caminaremos junto a una mujer que muy bien podría haber inspirado una de esas telenovelas donde una joven acaba logrando algo que estaba completamente fuera de su alcance. Una telenovela en la que la protagonista posiblemente hubiera sido al mismo tiempo heroína y villana. Una mujer que labra su camino al poder con su belleza y talento, pero también que es capaz de ser autora de las mayores infamias. Lou Bing-Wang, considerado una eminencia dentro de la poesía Tang de China, en un manifiesto político dijo de ella: mató a su hermana, masacró a sus hermanos, asesinó a su emperador y envenenó a su madre. Para él, nuestra acompañante tenía un corazón como el de una serpiente y una naturaleza como la de un lobo, y por eso, y más, tanto los dioses como los hombres la odian, y el cielo y la tierra no pueden permitirle existir. La fulminante descripción es apenas una muestra de lo que se escribió sobre ella durante su vida y después de su muerte. Pero, sin más, vamos a comenzar y conocer un poco más quién es nuestra acompañante de hoy. En las majestuosas cortes de la dinastía Tang en China, donde el poder estaba reservado a los hombres, una mujer se alzó por encima de todos. Su nombre era Wu Zetian. Nacida en el año 624 del C, Wu ingresó a la corte imperial como una joven concubina, inteligente, ambiciosa y hábil políticamente. Ascendió rápidamente entre los rangos. A diferencia de otras mujeres de su época, Wu estaba decidida a tomar el poder por sí misma. Cuando el emperador Gaozong murió, Wu Zetian se convirtió en la verdadera fuerza detrás del trono. Con el tiempo, se proclamó a sí misma emperadora de China, la primera y única mujer en la historia en hacerlo. Su reinado se caracterizó por reformas audaces. Promovió a funcionarios talentosos sin importar su origen. Fortaleció la economía del imperio y expandió la influencia de China. Fue una gobernante que valoraba el mérito por encima del privilegio. Sin embargo, su gobierno no estuvo libre de controversia. Wu fue implacable con sus enemigos, y sus métodos le valieron tanto temor como admiración. Incluso, siglos después, Wu Zetian sigue siendo una leyenda. Una mujer
que desafió la tradición, rompió lo imposible y cambió para siempre la historia de China. Es difícil saber con certeza si lo que se dice de ella es realidad o ficción. Todo lo concerniente a esta notable mujer está rodeado de dudas porque defendió todo aquello a la que se oponían los ideales de la clase académica oficial confuciana. Y desde el principio, el registro histórico de su reinado ha sido hostil, sesgado y curiosamente fragmentario o incompleto. Advierte, por ejemplo, de Cambridge History of China. No obstante, hay datos incontestables en los miles de años de historia china registradas desde la lejana dinastía Shang, cerca del 1600 al 1046 a.C. de nuestra era, hasta la actual República Popular. Wu Zetian ha sido la mujer más poderosa y la única gobernante femenina del Imperio Asiático. Además, durante más de medio siglo, primero como la consorte de un emperador, luego como la madre de otro y finalmente como emperatriz, dirigió los destinos de al menos 50 millones de personas, llevando las riendas de la populosa nación durante uno de sus periodos más gloriosos. Wu Shao, más conocida como Wu Zetian, su nombre póstumo, o sencillamente Wu, como ella prefería, nació en el seno de una familia acomodada en el 624, adaptado a nuestro calendario. Su padre, Wu Shihu, había sido un aliado del fundador de la dinastía Tang, Tang Shaozu, que le concedió el título de duque de Taiyuan, mientras que su madre, la señora Yan Shanxi, con la que Wu Shihu se había casado en segundas nupcias, estaba emparentada con la familia imperial de la dinastía anterior a los Tang, la dinastía Sui. No se sabe con certeza dónde nació la emperatriz Wu. Es posible que naciera en la localidad de Lishu, donde estaba destinado su padre, otra vez en la capital de ese entonces, Chang'an. A pesar de que no contamos con ningún relato contemporáneo, se intuye que tenía que ser una joven atractiva, por el hecho de que a los 14 años fue reclutada como concubina en la corte imperial, y la admisión a la harén era equivalente a ganarse un torneo de belleza en el que las candidatas eran las mujeres más hermosas del mundo medieval. Aunque suena seductor, su rango era apenas quinto, lo que quiere decir que su rol inicialmente no era muy distinto ni mucho más importante que el de una sirvienta doméstica. Sin embargo, además de hermosa, era inteligente y educada, y supo aprovechar la oportunidad para acercarse al emperador Taizong, el segundo de la dinastía Tang. Algunos cuentan que lo hizo mientras cambiaba las sábanas de su cama, bien porque al emperador le gustó el intelecto de la joven o porque ésta usó todas las armas de seducción a su alcance. Sea como fuere, Taizong la ascendió a secretaria, lo que le permitió tener una cercanía a un gobernante obsesionado con su cargo y muy concienzudo en el trabajo, tanto que se cuenta de él que tenía documentos oficiales pegados en las paredes de su dormitorio para poder trabajar si se despertaba por la noche. Esto, sin duda, permitió a Wu acceder a asuntos estatales al más alto nivel y conocer de primera mano todos los asuntos en los que estaba involucrado el emperador. Cuando Taizong murió en 649, fue enviada como todas las demás concubinas a un convento budista. La tradición dictaba que todas las mujeres del difunto emperador les rasuraran el cabello y las confinaran, pues nunca más serían de otro hombre. Sin embargo, algunos historiadores ponen en duda esta versión en lo concerniente a nuestra protagonista, e insinúan que Wu nunca pasó por ningún monasterio y que tras la muerte del emperador permaneció en el palacio, ya que es probable que antes del fallecimiento del emperador, Wu ya hubiera iniciado una relación clandestina con el príncipe heredero. Con monasterio por en medio o no, Wu acabó convirtiéndose en concubina de segundo rango dentro del harén del nuevo gobernante. El hecho de que la joven hubiera sido concubina de un padre o un hijo era un motivo más de escándalo para los moralistas confucianos de la época. Li Si tenía 21 años cuando ascendió al trono que había dejado vacío Taizong. No había sido la opción preferida de su padre para sucederle, pero la conducta inaceptable de sus hermanos llevó a que él se convirtiera en el emperador Gaozong, lo que elevó
el estatus de su esposa Wang y sus consortes, particularmente su favorita Xiao, conocida como la concubina pura. Pero había otra mujer en la vida de Gaozong, una mujer que les fascinaba desde que era adolescente, Wu, que por entonces tenía 25 años. La versión que nos habla del paso de Wu por el monasterio cuenta que aunque ya había tenido relaciones con ellas, el confinamiento sí se produjo. Nadie sabe cómo se volvieron a ver, pero una de las versiones más difundidas afirma que Gaozong, prendado de la belleza de Wu, visitaba regularmente el templo con la esperanza de encontrarse con ella, y que en el primer aniversario de la muerte de Taizong por fin la vio. Lloraron juntos y Wu, quien conocía bien el carácter y las debilidades del joven emperador, lo retó dudando de su poder para llevarla de regreso a la corte imperial. Aunque eres el hijo del cielo, no puedes hacer nada al respecto, refiriéndose al hecho de que estaba encerrada para siempre en el convento. Puedo hacer lo que yo quiera, habría respondido Gaozong. Otros señalan que a la emperatriz Wang como la verdadera promotora del regreso de Wu a palacio. Wang nunca pudo tener hijos, y eso la ponía en desventaja frente a Xiao, quien le había dado al emperador un niño y 2 niñas. Para distraer la atención que Gaozong le dedicaba a su rival, la segunda esposa, urdió un plan. Le recomendó a Wu que dejara de afeitarse la cabeza y luego la invitó de vuelta a la corte imperial, donde recibió el título de Shaoyi, concubina de segundo rango de su esposo. Del siguiente episodio determinante en esta historia, solo sabemos con seguridad que un bebé murió. En el año 654, una hija recién nacida de Wu fue asesinada, y Wu acusó a la emperatriz Wang del crimen. De esta forma, consiguió ser nombrada emperatriz consorte, y según la tradición, ella misma se encargó de torturar hasta la muerte a sus rivales, la concubina Chao y la emperatriz Wang. Algunos historiadores chinos han mantenido que el asesinato de la niña habría sido obra de la propia Wu para inculpar a sus rivales, pero es probable que esta leyenda simplemente fuera difundida por sus enemigos, que los tenía y muchos. Sea como sea, el emperador le creyó a la madre y le dio el lugar de la emperatriz, a quien además de degradar, encarceló junto a la concubina pura en un lugar distante del palacio. Se afirma que Wu incluso ordenó que le cortaran las manos y los pies y arrojaran sus cuerpos mutilados en una tina de vino. Ella, complacida, habría comentado: ahora estas 2 brujas pueden emborracharse hasta los huesos. Wu contaba con la confianza absoluta de su marido, quien se había distinguido por ser un gobernante débil y poco astuto, y cuya salud era tan frágil que a menudo no podía encargarse de los asuntos oficiales. A partir de noviembre del 660, se agravó el estado de salud del emperador Gaozong y la emperatriz comenzó a gobernar desde la sombra. Su poder se incrementó cuando hizo ejecutar a los ministros de la corte, y en enero de 665, según la leyenda negra que atribuye todo tipo de infamias a esta emperatriz. Esta habría estado envenenando al emperador en los últimos años de su vida para poder llevar ella misma las riendas del poder. También se dice que hizo matar a su hijo mayor, que se había enfrentado a ella. Aunque sentada tras una pantalla en las sesiones de la corte y desprovista aparentemente de autoridad por ser mujer, pronto el gran poder del imperio recayó en la emperatriz. Según dice el Shishitongi Han, literalmente espejo integral al servicio de la gobernabilidad, una compilación de la historia china publicada en 1084, la promoción y la degradación de vida o muerte se decidían por su palabra. El emperador se sentaba con los brazos cruzados, y agrega: Wu siguió eliminando a sus numerosos opositores de la élite masculina que desde siempre habían gobernado China. El Shishitongi Han registra que en tan solo una década 36 altos burócratas fueron ejecutados o obligados a suicidarse y 1000 miembros de sus familias esclavizados. Pero también usó métodos menos brutales y más transformadores para afrontar otros problemas. Introdujo el sistema meritocrático de exámenes de ingreso para la burocracia imperial, que fue erosionado la hegemonía de la reducida clase que obtenía cargos sin importar su nivel de educación o capacidad intelectual. Este sistema sobrevivió hasta el siglo XX. Alcanzar tus rasgos, tus cargos en función de tus méritos y no en función de tu familia. Y tomó medidas sin precedentes para elevar el estatus de las mujeres, que durante mucho tiempo habían sido reprimidas en la sociedad confuciana. Sus logros
fueron desde extender el periodo de duelo por una madre para igualar el de un padre y publicar biografías de mujeres notables, hasta encabezar la primera procesión de mujeres en una ceremonia sagrada al pie del monte Tai, que simbólicamente las acercó al cielo y les permitió ganar la aceptación divina que hasta entonces se les negaba. Para ella, el ritual fue vital para otorgar la legitimidad a su condición de compañera en pie de igualdad con el emperador. A la muerte de Gaozón en el 683, como el primogénito de Wu ya había muerto, su segundo hijo, Li Qian, ascendió al trono como emperador Songzong. Pero la esposa de Songzong aspiraba a tener el mismo poder que había tenido su suegra como emperatriz, así que en cuestión de semanas Wu lo reemplazó por su hijo menor, Li Dan. Asumió con el título de emperador Ruizong y fue, como su padre, un emperador títere. Durante este periodo hubo varias revueltas, pero Wu las sofocó todas. Para 690, cuando el emperador murió, había eliminado a casi todos sus rivales políticos. Fue entonces cuando sucedió lo que nadie podía esperar, el nacimiento de la sagrada y divina emperatriz reinante. Este fue el título que Wu se confirió a sí misma a la edad de 65 años, entrando totalmente en conflicto con el pensamiento de Confucio, según el cual tener una mujer en el poder en China era profundamente antinatural. Y no solo eso, también se dio el gusto de tener encuentros eróticos con amantes guapos de edad viril. Al menos eso fue lo que reportaron los hombres. No sabemos cuán guapos o viriles eran, pero eso es lo que nos dicen aquellos que escribieron la historia. Para ellos, esa conducta era despreciable en una mujer, sobre todo de edad madura, no comparable a sus ojos con la de los emperadores y sus concubinas. Nada tenía que ver. El emperador podía tener concubinas, pero la emperatriz no podía tener concubinos. Si los hombres pudieron gobernar imperios rodeados de mujeres, ¿por qué una mujer no podría gobernar rodeada de hombres? Esa pregunta, tan simple como devastadora, desgarró en silencio el tejido moral del confucianismo. En el corazón de la ciudad prohibida, donde antes las mujeres eran confinadas para servir al emperador, Wu Zetian reescribió la historia con la tinta de la carne masculina. No destruyó el sistema del harén, lo replicó, y luego lo invirtió. Allí no había concubinas, había cuerpos jóvenes, seleccionados por su belleza, su silencio y su obediencia. Rostros de porcelana, hombros desnudos, miradas que mezclaban miedo con ambición. No eran cortesanos, eran tributos humanos al poder, ofrecidos, lavados, clasificados, como si la virilidad pudiera ser medida y cotizada. Dentro del salón imperial, donde antes resonaban las flautas de muchachas temblorosas, ahora se oía el sonido del guqin, tocado por manos masculinas. Pero aquella música no calmaba, ocultaba, tapaba los sollozos nocturnos de quienes habían sido despojados de su nombre, su linaje y su futuro. No existe edicto imperial que registre la cifra real, solo rumores. 3,000 hombres. Entraron caminando. Salieron como cenizas de una historia que prefirió olvidarlos. Y todo comenzó con una mujer, un emperador, una visión construida con deseo, sangre y el silencio de los que ya no están para contar. Esto es lo que comentaban los historiadores de la época, pero no nos engañamos, es lo mismo que pasaba con las mujeres, con las concubinas a las que reclutaba el emperador, que no acababan de ser más que esclavas que nadie se podía negar. Además, elegía quien quería y cuando quería. Nadie se podía negar a la voluntad del emperador. Ella simplemente hizo lo mismo que habían hecho sus antecesores. En cualquier caso, sus relaciones íntimas no impidieron que su reinado fuera pacífico y próspero, y sobre todo, budista. Desde antes, había sido promotora de sus principios y criticada por defender un credo importado de la India. Durante su gobierno, el budismo, que le daba más espacio a las mujeres,
superó en influencia las creencias nativas confucianas y taoístas. Aunque redujo el gasto militar, mantuvo la soberanía imperial de China. Expandió los territorios mediante la conquista de varias regiones y se valió de la diplomacia para acercarse a imperios tan lejanos como el bizantino. Muchas de sus políticas de desarrollo económico beneficiaron a los pobres, particularmente a los campesinos. De hecho, uno de sus aportes más alabados fueron las reformas que instituyó y la investigación que promovió en la agricultura para hacer florecer la economía. También dedicó especial atención a la educación, exigiendo el reemplazo de profesores deficientes por maestros dedicados. Wu gobernó plenamente como emperatriz divina durante 15 años, pero en el último periodo fue perdiendo el control por su avanzada edad. El 21 de febrero de 705, ya con 80 años, no pudo evitar el éxito de un golpe de estado en el que fueron ejecutados sus ministros y amantes, según la leyenda, los hermanos San Yixi y San Yansong. La emperatriz fue obligada a abdicar y su hijo, el emperador Songzong, volvió a subir al trono, restaurando la dinastía Tang en 3 de marzo del 705. La anciana Wu moriría varios meses después, en diciembre de ese mismo año. La emperatriz fue enterrada en una elaborada tumba a la que se llega tras recorrer un sendero que pasa entre dos colinas bajas coronadas con torres de vigilancia, conocidas hoy como las colinas de los pezones, traducción del nombre que tenga en chino. Según la tradición, el lugar fue seleccionado porque las colinas le recordaban a Gaozong, el emperador, su marido, los senos de Wu cuando era joven. La lápida no está marcada con ningún elogio. Es la única estela conmemorativa sin tallar en más de 2000 años de historia imperial. Es una lápida sin nombre. Algunos historiadores dicen que la jerarquía de la corte se negó a grabar ningún registro de sus logros en la tumba, un rechazo póstumo a una gobernante anómala. Otros aseguran que se dejó deliberadamente en blanco a petición de Wu, quien prefirió que generaciones posteriores evaluaran sus logros. Mal decisión, porque no la acabaron de entender. Así que, ¿cómo evaluarla? Una frase interesante la aporta el historiador Mike Dash en su artículo La demonización de la emperatriz Wu, cuando dice que puede ser útil considerar que en efecto hubo dos emperatrices, la que mantuvo un reinado de terror sobre el círculo más íntimo del gobierno y la que gobernó de manera benigna a más de 50 millones de chinos. Que nos dieran a elegir qué queremos que hagan nuestros gobernantes, que se maten entre ellos y traten bien al pueblo, o que traten mal al pueblo y entre ellos se lleven muy bien. La pregunta se queda en el aire. Y pese a que 1315 años después de su muerte, su historia sigue siendo demasiado compleja para elegir el epitafio perfecto, quizás este historiador dice que se podría decir sin temor a equivocarse: aquí yace Wu Zetian, la mujer que se atrevió a desafiar hasta a Confucio sentándose en el trono del dragón. Imaginaros, esta mujer desafiaba a los gobiernos, acabó con los privilegios de las clases nobles, impuso la meritocracia, que aquellos que alcanzaran cuotas de poder fueran por méritos propios, cambió todo el sistema de educación por profesores que ella consideraba muchos más válidos que los que había, y desafió a la religión mayoritaria, al confucianismo, introduciendo el budismo en China, religión con la que ya se sentía más identificada. No prohibió la práctica de los seguidores de Confucio en ningún momento, solo que las cosas que ella predicaba iban en contra. Para aquellos que hayan leído a Confucio, machista era un rato. Si no lo habéis leído, os aconsejo simplemente que leáis algunas frases de él. Ya veréis la opinión que tenía este filósofo, líder religioso, llamarlo como queráis, sobre las mujeres.
Esta vida, una mezcla de tristeza y alegría, amor y odio entrelazados. Banquetes y borracheras. Reuniones para recordar hazañas y méritos pasados. Contemplar en la lejanía las hogueras de los pescadores al otro lado del río. Beber vino y cantar, comparándolo con 1000 otoños, todo menos un sueño. Mirando atrás, ha pasado un mes, el pasado está claro, pero el camino no se puede describir. Ríos primaverales, jardines, pabellones, todo vacío. ¿Dónde está ahora esa luna de antaño? El cielo de la historia engañó a Tianjin. El cosmos no puede detener el paso de los años. En primer lugar, esos viejos sueños vagos. Una vez, 1000 copas no podían embriagar. La arrogancia que desafiaba al mundo todo se disolvió en cenizas, dejando solo vacío. Las sombras de la juventud y el dolor del corazón que se extendían por 1000 kilómetros fueron descartadas casualmente, colocadas apresuradamente como telón de fondo. A pesar de lo que hemos contado, son muchos los que todavía se cuestionan cómo una mujer pudo gobernar una corte donde tenía como máximo enemigo ni más ni menos que a los seguidores de Confucio. Y no solo hablamos de llegar hasta lo más alto, sino que además se mantuvo en él. Una explicación para el éxito de Wu es que escuchaba al pueblo. Instaló una serie de cajas de cobre en la capital en las que los ciudadanos podían publicar denuncias anónimas unos de otros y aprobó una legislación que facultaba a los informadores de cualquier clase social a viajar a la capital a expensas públicas. O sea, alguien pone una denuncia, le pagan el billete y me vienes a ver y me lo cuentas. También mantuvo una eficiente policía secreta. Eso sí, instauró un régimen de terror entre la burocracia imperial. Una historia conocida como el espejo exhaustivo registra que durante la década de 690, 36 altos burócratas fueron ejecutados o obligados a suicidarse y 1000 miembros de su familia fueron esclavizados. Ya lo había comentado antes, ¿no? Es como si aquí a los ministros que no hicieran bien su trabajo les dijeran que se suiciden. Sin embargo, los contemporáneos pensaban que había algo más en ella. Un crítico, el poeta Luo Binban, retrató a Wu como poco menos que una hechicera. Todos cayeron ante sus cejas de polilla. Susurraba calumnias desde detrás de sus mangas y seducía a su amo con coqueteos de raposa. E insistió en que era la principal manipuladora de una serie sin precedentes de escándalos que, durante 2 reinados y muchos años, le allanaron el camino hacia el trono. El papel, si es que lo hubo, que la innegable ambiciosa concubina desempeñó en los acontecimientos del periodo tan temprano, sigue siendo motivo de controversia. No es probable que Wu estuviera involucrada en la desgracia del desagradable hijo mayor de Taozan, Chen Qian, cuya rebelión adolescente contra su padre había tomado la forma de un abrazo ostentoso de la vida tal como lo vivían los nómadas mongoles. Acampaba en los terrenos del palacio asando ovejas. Chen Qian fue desterrado por intento de rebelión, mientras que un hermano disoluto que había accedido a participar en la rebelión, siempre y cuando, añade el historiador Clemens, se le permitiera el acceso sexual a todos los músicos y bailarines del palacio, hombres o mujeres, fue invitado a suicidarse. Y otro de los hijos de Taizong fue deshonrado por su participación en una trama diferente. Sin embargo, fue esta serie de eventos la que allanó el camino para la ascensión de Gaozan y por lo tanto de Wu. Como vemos, ella no participó en ninguna de estas rebeliones. Las intrigas palaciegas ocurrían en Occidente, en Oriente y en cualquier otro lugar. Era una época en que todos ansiaban el poder y eran padres contra hijos y hermanos contra hermanos. Es más fácil tomar en serio la sugerencia de que Wu organizó una serie de asesinatos dentro de su propia familia. Estos comenzaron en 666 con la muerte por envenenamiento de una sobrina adolescente que había traído la mirada miradora de Gaozong, y continuaron en 674 con la sospechosa desaparición del capaz hijo mayor de Wu, el príncipe heredero Li Hong,
y el descubrimiento de varios cientos de armaduras en los establos de un segundo hijo, quien fue inmediatamente degradado al rango de plebeyo, bajo sospecha de traición. Eso sí, al parecer sí que se quitaba de en medio todas aquellas concubinas que le pudieran hacer sombra o todos aquellos que de alguna manera pudieran poner obstáculos a su pretensión, que era mandar. Los historiadores siguen divididos en cuanto hasta qué punto Wu se benefició de la eliminación de estos posibles obstáculos. Lo que sí se puede decir es que su tercer hijo, que sucedió a su padre como emperador Songzong en 684, duró menos de 2 meses antes de ser desterrado, por instigación de su madre, en favor del cuarto hijo, Ruizong, más dócil, el que podía controlar. También se acepta generalmente que la esposa de Ruizong, la emperatriz Liu, y la consorte principal Dou fueron ejecutadas por orden de Wu en 693 por acusaciones de falsa brujería. Vemos como esto de acusar de bruja no era solo aquí, también ocurría en otros sitios. Hay abundantes señales de que Wu fue vista con profunda sospecha por las generaciones posteriores de chinos. Su gigantesco monumento de piedra, colocado a un lado del camino espiritual que conduce a su tumba, permanece en blanco. El silencio posterior a su muerte en torno a ella recuerda los intentos de los sucesores de Hatshepsut, que la vimos hace unas semanas, de borrar su nombre de los registros de piedra del Egipto faraónico. Y aunque las crónicas imperiales de China eran demasiado rígidamente dirigidas y demasiado desarrolladas para que el nombre de Wu fuera simplemente borrado de sus páginas, la severa desaprobación de los mandarines confucianos que compilaron los registros todavía se puede leer 1500 años después. Pudiera ser útil considerar que hubo en efecto 2 emperatrices, que Wu expuso como ningún otro esa dualidad que todos llevamos dentro, la que mantuvo un régimen de terror sobre el círculo más íntimo del gobierno y la que gobernó de una manera benigna sobre 50 millones de plebeyos chinos. Visto desde esta perspectiva, Wu, de hecho, cumplió con los deberes fundamentales de un gobernante de la China imperial. La filosofía confuciana sostenía que si bien el emperador no debía ser condenado por actos que serían crímenes en un súbdito, podía ser juzgado duramente por permitir que el Estado cayera en anarquía. Pero ya sabemos cómo son muchos líderes religiosos, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. C.P. Fitzgerald, quien nos recuerda que la China Tang emergió de 400 años de discordia y guerra civil, escribe: sin Wu no habría habido una dinastía tan de larga duración y quizás ninguna unidad duradera de China. Mientras que en un retrato generalmente favorable, Guizhou argumenta que Wu no era tan diferente de la mayoría de los emperadores. La emperatriz era una mujer de su tiempo. Sus puntos de vista sociales, económicos y judiciales difícilmente podían calificarse de avanzados, y su política difería de la de sus predecesores, principalmente en su mayor pragmatismo y crueldad. En realidad, sí que es cierto que su visión de las cosas eran la misma que habían tenido sus predecesores. Lo que pasa es que ella las puso en práctica. Incluso el terror de la década de 680, desde este punto de vista, fue una respuesta lógica a la oposición burocrática arraigada en el gobierno de Wu. Esta oposición era formidable. Los anales del periodo contienen numerosos ejemplos de críticas formuladas por funcionarios civiles mortificados por las innovaciones de la emperatriz. En un momento dado, para error de sus generales, Wu propuso levantar un cuerpo militar entre los numerosos eunucos de China. Era común que los niños chinos pobres se sometieran voluntariamente a la emasculación con la esperanza de obtener un puesto prestigioso y bien remunerado en el servicio imperial. O sea, para que un niño plebeyo pudiera ocupar un puesto al servicio del emperador, tenía que estar castrado. También fue la partidaria más importante de la religión extranjera, del budismo, que durante su gobierno superó a las religiones nativas confuciana y taoísta en la influencia dentro del reino Tang. En general, las políticas de Wu con nuestro pensamiento actual nos parecen menos escandalosas que a sus contemporáneos, y su reputación ha mejorado considerablemente en las últimas décadas. Sobre todo, nos ponemos en el contexto de la época y nos imaginamos
una mujer en un trono que todos los de su alrededor quieren alcanzar. Su reinado fue pacífico y próspero. Y hablamos pacífico y próspero para el pueblo chino, ¿vale? Para esos 50 millones de plebeyos, no para los que conformaban el círculo del gobierno. Introdujo el sistema meritocrático de exámenes de ingreso para la burocracia imperial que sobrevivió hasta el siglo XX. Evitó guerras y recibió embajadores de lugares tan lejanos como el Imperio bizantino. Además, Wu exhibió una característica importante que sugiere que, cualesquiera que fueran sus defectos, no era una déspota. Reconoció y a menudo actuó en base a las críticas de los ministros leales, uno de los cuales se atrevió a sugerir en 710 que era hora de que abdicara. La emperatriz incluso promovió lo que podía denominarse vagamente derechos de las mujeres, publicando, aunque como parte de su propia campaña de legitimación, biografías de mujeres famosas y exigiendo que los hijos lloraran a ambos padres en lugar de solo a su padre, como así había sido la práctica hasta entonces, una práctica de Confucio que decía que cuando un padre moría, los hijos le tendrían que rendir duelo y llorarlo. Cuando una madre moría, no pasaba absolutamente nada. Y hasta ese momento, hasta que llega Wu, todas las mujeres chinas que habían tenido cierta fama por cualquier motivo, no formaban parte de los libros de historia. Ellas las introdujo. El crítico Anderson concede que bajo Wu los gastos militares se redujeron, los impuestos se bajaron, los salarios de los funcionarios merecedores se aumentaron, los jubilados comenzaron a recibir una pensión y vastas tierras reales cerca de la capital se destinaron a la agricultura. Explicar por qué la emperatriz fue tan vilipendiada entonces significa reconocer el doble rasero que existía, y todavía existe, cuando se trata de evaluar a los gobernantes masculinos y femeninos. Wu probablemente sí se deshizo de varios miembros de su propia familia y ordenó la muerte de varios ministros y burócratas, probablemente inocentes. Entre tantos muertos, algún inocente habría. También se enfrentó despiadadamente a una sucesión de rivales. Promovió a miembros de su propia familia a altos cargos, sucumbió repetidamente al favoritismo y en su vejez, como hemos escuchado antes, mantuvo lo que equivalía a un harén de jóvenes viriles. Sin embargo, ninguna de estas acciones habría traído críticas si hubiera sido un hombre. Todos los emperadores chinos tuvieron concubinas y la mayoría tuvieron favoritos. Pocos llegaron al poder o se mantuvieron allí sin el uso de la violencia. Taizong forzó la abdicación de su propio padre y se deshizo de dos hermanos mayores en combate cuerpo a cuerpo antes de apoderarse del trono. También debe haber alguna duda sobre si Wu realmente fue culpable de alguno de los crímenes más monstruosos que la historia le ha imputado. Las horribles muertes de la emperatriz Wang y la concubina pura, por ejemplo, no se mencionan en la valiente denuncia contemporánea de Lu Wenbang, lo que sugiere que Wu no fue culpada por ello durante su vida. Su supuesto método, además, amputar las manos y los pies de sus víctimas y dejarlas ahogarse, se asemeja sospechosamente al adoptado por su predecesora más notoria, la emperatriz Luzi de la era Han, una mujer retratada por los historiadores chinos como el epítome de todo lo que era malo. Fue Luzi quien en 194 se vengó de un rival arrancándole los ojos, amputándole los brazos y las piernas y obligándole a beber ácido que le destruyó las cuerdas vocales. La concubina muda y sus extremidades fue luego arrojada a una letrina en el palacio con los cerdos. Parece posible que el destino atribuido a Wang y a la concubina pura fuera una invención de un cronista, destinada a vincular a Wu con el peor monstruo de la historia de China. Su vida y sus mitos han sido inmortalizados en numerosas obras de teatro, libros, series de televisión, películas y hasta aparece en videojuegos. Y es que, real o tergiversada, su historia, la historia de esta mujer, la considerada mujer más poderosa de toda la historia de China, es apasionante. Y para acabar con nuestra pista musical de hoy, lo haremos con una icónica cantautora de Pekín, en homenaje a China, que fusiona rock alternativo con pop y ha vendido millones de discos en Asia, y está considerado por muchos como la reina del pop chino en la actualidad. Gracias por acompañarme en este paseo de hoy. Nos encontramos la semana que viene
con un nuevo personaje de la historia. No os vayáis. Ya sabéis que cuando este programa acabe comienzan nuestros relatos más allá de lo real. Y ahora sí, os dejo con Faye Wong y Solo amo a los extraños.